de la pandemia, lo más relevante que presenta el día incluye esta información respecto de la famosa variante Delta, originada en la India, ya propagada aparentemente en 74 países y que ha generado un impacto muy grande en Europa. Vamos a hablar enseguida con Juan un minuto del tema. Los diarios italianos sugieren que podría haber una ola específica vinculada a esta variante. Ya hay datos sobre vacunas, si cubren o no efectivamente a esta mutación. Dicen que Pfizer y AstraZeneca lo hacen, aunque con un poquito menos de efectividad. Arriba de esto, Italia y Chile han presentado algunas prohibiciones para aplicar la vacuna de Oxford AstraZeneca. El Reino Unido ha prolongado sus restricciones por un mes justamente por la variante Delta, y en Chile la tapa del Mercurio de esta mañana indica que los chilenos están pensando, al menos según han asesorado algunos expertos, en modificar el tipo de vacuna que aplican, porque ellos tienen mucha vacunación y muchos casos. Entonces, mucha gente supone, como yo, que hay un problema con la efectividad de las vacunas. Italia, en gran medida, es a partir de hoy algo llamado zona blanca, es decir, hay 40 millones de italianos que han vuelto a la más absoluta normalidad, y en Europa hay esta doble vía de un montón de países que están mejorando, pero al mismo tiempo con la preocupación de la aparición de una variante complicada, tema que veremos ya mismo con Juan Dillon. En el caso de la Argentina, saben que mañana se vuelve la educación en la provincia de Buenos Aires, a las clases presenciales, son 3.260.000 alumnos que mañana vuelven al colegio. Ha habido reclamos de intendentes del interior bonaerense que están pidiendo lo mismo, Bahía Blanca, Mar del Plata, etcétera, con protestas, y los gremios bonaerenses están pidiendo vacunas. Bueno, después tenemos los casos ocurridos en el día de ayer, que es lo que estamos viendo estos días, es decir, un descenso en los casos, un aumento en las muertes. Lo explicó hoy el doctor Debac temprano, en el sentido de que esto es el reflejo de que está cayendo obviamente el nivel de contagios, pero estamos viendo las muertes ocurridas por los contagios de hace, por ejemplo, 3 semanas o un mes, cuando había no 20 como ahora, sino 40.000 casos. En la nota la dio ayer la señora de Kirchner, con diversos comentarios, entre ellos el del planteo sobre que dejemos la pandemia fuera de la disputa política. Ella ahí acusó a los medios y eventualmente a la oposición de fomentar la no vacunación, que es un argumento muy interesante porque no existe. Entonces, claro, uno puede hacer un discurso fabuloso inventando una teoría maléfica a la cual uno se contrapone, ¿no? Yo, como hago yo con la nata, que le digo que me persiguen en broma, ¿cómo se llaman? Los verdugos. Claro, yo me imagino que me persiguen los verdugos, me defiendo de los verdugos, sí, y los insulto y los denuncio, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, un poco algo parecido ocurre con la señora Kirchner, que al mismo tiempo de pedir dejar la pandemia fuera de la disputa política, criticó a la oposición, a los medios. La Casa Rosada del gobierno de la provincia de Buenos Aires han acusado a la ciudad de incumplir el DNU, y la señora Bonafini consagró esta curiosa ecuación, calificando de dictador a Rodríguez Larreta, porque no le importa la muerte del pueblo. Mira. Arriba de esto, la señora Kirchner volvió con el asunto de una reforma global al sistema de salud. Saben que el sistema tiene 3 patas: la estatal, la sindical, las obras sociales y el sector privado, y ella, la señora Kirchner, imagina que ante una futura pandemia eso va a tener que cambiar y tiene que estar integrado. Obviamente muchas personas ven en la palabra integración la palabra estatización, ¿no es cierto? Así es. El SNISA, Marcelo, el SNISA, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Exactamente. Arriba de esto, el sistema de medicina privada está deliberadamente atrasado en sus aumentos de tarifas. Van a la justicia a reclamar por esto, pero es una manera, obviamente, de ir disecando el sistema de salud privado en medio de una pandemia, para eventualmente luego echarle mano. Finalmente, ayer, recordamos que ayer fue el presidente, inclusive a Ezeiza, a recibir el último cargamento de las vacunas de AstraZeneca, y Argentina ha superado en un poquito los 20 millones de dosis de vacunas. Se han aplicado al día de hoy unas 16 millones
de las cuales 13 en primera dosis, apenas 3 y pico de segundas dosis, y nuestra brecha es muy importante, y ayer fue un día muy malo en materia de vacunación para la Argentina con apenas 128.000 aplicaciones, ¿no? Venimos de unos días con 320.000 y sin embargo a partir del domingo este número bajó considerablemente, 160.000 el sábado, 74.000 el domingo y ayer 128.000 vacunados. Ojalá con esta llegada de vacunas esto se acelere un poco, porque la verdad que a 120.000 vacunados por día, Argentina es un país abierto a cualquier tipo de afectación por variantes. Dicho esto, es un gran gusto saludar hoy a Juan Dillon. Hola Juan, un abrazo, buen día. Marcelo, equipo, ¿cómo les va? Buen día. Y bueno, agradecimiento a las palabras del doctor Debac. Sí, bueno, te voy a hacer una pregunta personal. Yo comparto lo de Debac, por supuesto. Además está decirlo, ¿no? Gracias. ¿Vos estás exhausto de la pandemia? Gracias, ¿Estás agotado ya de la pandemia? Sí, absolutamente. Sí, y es el síndrome de fatiga de COVID que creo que en todas partes del mundo y simplemente nosotros los periodistas con la velocidad de información, Marcelo, me parece que nos abruma absolutamente más. Obviamente también a los médicos, hay muchas personas, pero los periodistas nos vemos saber inmediatamente todo lo que está pasando y intentar desconectar la información. Así que sí, altamente cansado, Marcelo, pero contento. Lo sé. Por eso te lo pregunté. Bueno, contame qué está pasando entre una Italia que se vuelve zona blanca y una Gran Bretaña que con 7.000 casos se agarra la cabeza. Difícil de entender, por eso te pido si lo podés contar. Te doy dos datos que me parece interesantes para conectar lo que está pasando en materia de coronavirus esta mañana en Europa. El hombre, que creo que lo conocés, que se llama Zidane, ha pedido al gobierno de Boris Johnson que asigne más vacunas de Pfizer y Moderna para Londres. ¿Por qué? Porque claramente, sobre todo en las personas más jóvenes, la tecnología de ARN mensajero está mostrando mayor eficacia y ya en la comprobación de la extensión de lo que es las restricciones de Londres, ya estaría comprobado que estas vacunas tienen que ser por lo menos las que canalicen, si querés, la campaña de vacunación para salir del escollo, si querés, que se ha metido el Reino Unido, que 2/3 del plan de vacunación ha sido la vacuna AstraZeneca. 2/3 del plan de vacunación fue la vacuna, repito, de AstraZeneca. A diferencia de la Unión Europea, que casi el 60-70% del plan de vacunación, que son muy lentos, es la vacunación de Pfizer y un poquito de Moderna. La pregunta que se está haciendo la Unión Europea, y debería ser una especie de espejo retrovisor para mirar para atrás, o si querés también para adelante, lo que pueda pasar en el resto de los países, y teniendo en cuenta que ya se sabe que la variante Delta, la variante de la India, va a ser, te diría que en el correr de los próximos meses, dicen expertos, ¿no? Lo que repito que es lo que dicen los expertos, va a ser la variante predominante en todas partes del mundo, ya se calcula que están 75 países. Es realmente si esta es la última gran ola, esta es la última explosión, no con las cifras, si querés, de casos, de fallecidos, tuvieron Europa básicamente, sino esto, con la velocidad de vacunación y con una eficacia en qué vacunas y en qué poblaciones se va a utilizar ese tipo de vacunas, esto es, digamos, el último escollo para una pandemia, si querés, o para un virus que sea controlado o administrado con las vacunas. Eso es lo que hoy se pregunta al diario La Estampa, básicamente, que incluso ha sido un diario que en las últimas horas ha entrado en controversia con la Agencia de Medicamentos Europeos por una serie de investigaciones y publicaciones, pero me parece que esta es la pregunta que se está haciendo la Unión Europea y mirando lo que está pasando también en el Reino Unido. No sé si te contesté un poquito todas las preguntas, Marcelo. Sí, correcto, exactamente. Bueno, veremos si eso ocurre aquí también, ¿no? Lo de Italia, asombroso, ¿no? Asombroso, ¿no?
gran parte del país liberado, ¿no? Sí, Israel ya sin mascarillas. Sí. Sí, ahí empezás a ver, obviamente, en los estudios de genoma que se hacen sobre los casos que se detectan, es obviamente una aceleración de la propagación de la variante de Delta o de la India nuevamente, que es lo que empieza, digamos, a provocar inquietud en todas partes de Europa. Zona blanca, lo que también Italia, Francia, Alemania y España está discutiendo y batiendo por esas horas es el no uso del barbijo, sobre todo en las zonas digamos, abiertas, externas, y ver si esto se puede reproducir o replicar en zonas cerradas, como lo hizo Israel. Me parece que también el otro ejemplo, Marcelo, es Israel, ¿no? Israel es el país que ha utilizado prácticamente, digamos, como plan de vacunación exclusiva la vacuna de Pfizer, y es el país que hoy creo que ha tenido alrededor, te diría, no me acuerdo exactamente, yo esta mañana te los compartí, creo que son 300 casos en el día y ya no tiene muertes, 300, digamos, contagios. Así que es un poco la mirada que también se está haciendo. Y otro dato, me parece también, que tiene que ver con la Argentina, se acaba de conocer a través de un tuit del Fondo Soberano Ruso, que dice que su vacuna, la de Sputnik V, es la más eficaz contra la variante Delta, pero no se presenta ningún estudio en ninguna revista científica que dé cuenta de lo que está diciendo el fondo ruso o el fondo de Putin. Obviamente. Bueno, te mandamos un abrazo. Después te llamo para amargarnos un poco juntos del agotamiento. Bueno, un abrazo muy grande, no perder la fe. Chau, un abrazo grande. Juan Dillon con nosotros.